Aprópiese, léalo, estúdielo, medítelo, y estoy seguro que va a haber un impacto grande en su vida. No importa el nivel o la situación donde usted está, seguramente va a haber beneficio para su vida. Vamos a orar. En esta hora, Padre Celestial, queremos darte gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, y te queremos dar gracias por este tiempo de adoración, de enseñanza, de instrucción, de capacitación, pero también de práctica, porque tú nos traes a este lugar a practicar tu palabra. Tu palabra dice que debemos amarnos, y este tiempo de estar juntos es propicio, lo mismo que en nuestra casa y en el diario vivir. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para que lo que dices tú llegue a ser aplicado, vivido en cada vida, en cada individuo, en cada hijo tuyo. Nos encomendamos a tu gracia para ser instruido en cada uno de los salones, en cada una de las clases. Usa a los maestros para que tu palabra, bajo la dirección de tu Santo Espíritu, llegue a nuestros corazones, nos convenza, nos enseñe, nos instruya. En Cristo, amén. Entonces, la receptividad entre creyentes. La iglesia tiene una estructura y una vivencia divina. No sé si usted se ha dado cuenta. Cuando estamos hablando de iglesia, no estamos hablando de esto, es de la relación de iglesia. Esto es una manifestación, es una congregación de la iglesia. Hace parte de la esencia de la iglesia que Dios la congrega para instruirla, para llevarla juntos en la comunión y en la ejecución de muchas cosas. Pero la iglesia como tal es la relación permanente, eterna, que Cristo estableció a través de su cuerpo, a través de su carne, a través de su sacrificio, a través de su morada en nosotros, a través de su dirección. Eso es la iglesia. Por esa razón, la iglesia no es una institución humana, sino un organismo vivo que la Biblia dice que es el cuerpo de Cristo, la familia de Dios. Y en ese organismo, Cristo nos lleva a la practicidad, a la vivencia de lo que Él dice en su palabra. Entonces Dios no solo hizo un cuerpo, sino que nos enseña a vivir como cuerpo. No sé si usted se habrá dado cuenta que en algún momento sintió el quemonazo en su relación con otro hermano y Dios no lo deja por fuera. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Cristo nos constriñe. La palabra constreñir es que nos amarra. Por esa razón, no le tenga miedo a que alguien lo hiera. Eso hace parte del proceso normal. No tenga miedo. No tenga miedo. Tampoco de reconocer que usted hiere a otro, porque eso hace parte del proceso de crecimiento, quizás muchas veces sin proponérselo o sin darse cuenta. De repente usted siente que hay un hermano que usted ha herido, ¿qué pasó con mi hermano? ¿Por qué estará raro conmigo? Acérquese, ore a Dios que le muestre en qué ha fallado, y entonces la meta es restablecer la relación, porque no hay de otra, hermano, no hay de otra. Y recuerde que esto aquí es un tiempo tan efímero de aprendizaje, porque la eternidad la pasaremos juntos, usted y yo. Uno de los retos entonces en estos días es avanzar en el aprendizaje bíblico de nuestras relaciones mutuas como creyente. El no saber o querer relacionarnos mutuamente produce daños. Algunos creyentes dicen, mejor me voy, mejor me separo, mejor hago tal cosa. Produce resentimiento, produce amargura, produce aislamiento, rechazo, frustraciones, y esas seguidillas a veces son interminables. ¿Y sabe cuál es la solución? Aprender. Estamos en la escuela de Dios. El maestro es Dios. El director de la escuela es Dios. El que califica es Dios. El que dice sí o no es Dios. El que capacita es Dios. Así que, hermanos, estamos en la escuela de Dios. Amén. Entonces, si usted reconoce que hay cosas imperfectas en usted, hermano, recuerde, todos estamos en la misma situación. Muy bien.
Entonces, la primera cosa que vamos a pensar es, vamos a definir en qué consiste esa palabra receptividad, porque la Biblia la traduce recibíos. Lo que pasa es que la palabra a nosotros nos comunica algo diferente, recibir una correspondencia, recibir alguna cosa, un regalo, pero el término receptividad en español está más cerca del concepto bíblico de recibíos. Por esa razón preferí usar la palabra receptividad. Receptividad, entonces, lo que la Biblia nos indica, nos comunica es lo siguiente: apropiarse de la posición y relación de mi hermano. Bueno, vamos a ponerlo así. Dios no hizo un solo hijo. Dios no hizo un solo creyente para formar la iglesia. Hizo muchos. Y Dios entonces va agregando a la iglesia a otros creyentes. Y cada creyente es un regalo para mí. O sea que Dios bien pudiera haberme dejado a mí solo. O aislarme. Bueno, voy a aislarlo porque usted no se soporta o no soporta. Pero Dios no hizo eso. Dios vino y me regaló a otro creyente. ¿Qué hago yo? Este es mi hermano. Esta es la persona que Dios me regaló a mí y yo me apropio de ella. En lugar de rechazarla, yo la hago mía. En el buen sentido. No para manipularlo, no para hacerle daño, sino para beneficiarlo. Ese es el concepto básico de la palabra recibíos o receptividad. Indica admitir a la otra persona en la misma relación que yo tengo. ¿Yo qué soy? Hijo de Dios. ¿Y quién es mi hermano? También un hijo de Dios, igual que yo. Entonces, recibíos indica reconocer que mi hermano está en la misma posición delante de Dios que yo. No hay hermanos mayores en la iglesia. Tampoco hay hermanos preferidos. O somos hermanos o no somos hermanos. Todos los creyentes están en la misma posición. No hay hijos preferidos para Dios. No hay. Me decía un pastor una vez que llegó un hermano y le dijo: pastor, usted que a Dios lo escucha más que a mí. Eso es mentira. La Biblia dice que Dios oye a los justos. La Biblia dice que la palabra oración es una interrelación que Dios el Padre tiene con sus hijos de manera coigual. Pero hay mentiras que nosotros nos creemos. Eso no es verdad. El término recibidos indica que todos estamos en la misma posición. Enfocarse entonces, ya tengo un hermano, ahora me toca a mí esforzarme, disponerme para la relación en base a lo que la persona es. Déjeme decirle esto. Su hermano esposo, antes que ser esposo, es su hermano. La relación de esposo se termina el día que uno de los dos se muera. Pero la relación de hermano será para siempre. Así que es más importante la relación de hermanos que la relación de esposos. En ese sentido, la relación de hermanos debe modular la relación de esposo. Antes de ser mi esposa, es mi hermana en Cristo. Y los principios que Dios ha establecido para que yo me trate o yo me relacione con mi hermana deben ser tomados en cuenta. Uno con el otro no choca, se complementan. Pero estamos, hermanos, anoche recordábamos eso con los jóvenes aquí. La amistad de los creyentes es eterna. La relación de esposos es solo para aquí, para esta vida. Entonces hay que aprender a tratarnos como lo que somos eternamente, hermanos en Cristo, hermanos. Amén. Indica asumir la responsabilidad de la relación de hermanos. Yo tengo una responsabilidad. Allí hay un hermano, y si hay un hermano, yo soy responsable de mi hermano. Nosotros no somos Caín, ¿cierto? Cuando Dios le preguntó: ¿dónde está tu hermano? ¿Sí recuerdan lo que dijo?
¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Y por esa razón la doctrina cainista es aquellos que se comen al hermano vivo, aquellos que asesinan a su hermano. No importa que no sea de la manera como lo hizo Caín, pero si lastima, si hiera a su hermano, está aplicando la doctrina de Caín. Eso dice Primera de Juan capítulo 3. Revise ese texto en la Biblia. Revíselo en su casa cuidadosamente. Porque dice que el que no ama a su hermano, entonces es como un Caín, lo aborrece. Lo aborrece. La predisposición a la relación de amistad en la misma posición, eso es recibidos. Recibir es aceptar que mi hermano hace parte mía. La Biblia dice que somos un cuerpo, somos una familia, somos uno solo. Todos uno solo, un solo hombre. Recibir es aceptar que mi hermano es mi responsabilidad. Recuerde, no soy Caín. Hágase esa reflexión siempre. Caín fue el que dijo, no me importa mi hermano. Recibir es apropiarse de la relación con mi hermano sin prejuicios. Recibir a mi hermano es disfrutar la comunión espiritual y eclesial organizada por Dios mismo para mi bien y para el beneficio de todos. Las razones por las cuales nos toca asumir la receptividad. La primera razón es que Dios me recibió a mí y lo hizo de manera incondicional. Leamos juntos este versículo, dice así: para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios me aceptó a mí así como soy. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió con nosotros. Y saben ustedes, hermanos, que algunos de nosotros nos asustamos cuando vemos que el otro hermano tiene una naturaleza humana caída y tiene inclinaciones pecaminosas, que lucha con pecado. Pues así fue como Dios nos recibió. ¿Acaso no te está dando cuenta que usted está en la misma posición? El hermano lucha con un problema. Usted lucha con otro problema, pero todos estamos luchando con pecados. Y mientras estemos aquí, estaremos en eso, luchando con pecados. El uno lucha con la ira. El otro lucha quizás porque no puede oler la cerveza. El otro lucha porque no puede oír por ahí una musiquita rápida porque ya el pie le hace así. Bueno, etcétera. Pudiéramos clasificar ciertos pecados. Todos estamos luchando con pecados, hermanos. El recibirnos indica aceptar que es lo que somos, aceptar que estamos en la misma lucha. 2, porque Dios recibió a mi hermano. Mire lo que dice este versículo, vamos a leerlo bien fuerte porque hace parte de nuestro capítulo 14 de Romanos. Dice así: el que come, porque Dios le ha recibido. Uy, se me pasó la palabra más importante ahí, el verbo recibido. Recibido. No juzgue al que no come, no juzgue a su hermano, porque si Dios lo recibió así. La tercera razón por la cual yo debo recibir a mi hermano es porque Dios me ordena. Aquí está su hermano, que es como usted, que tiene la misma lucha, que tiene la misma naturaleza. Ahora, si yo lo recibí a usted, ahora recíbalo. Recíbalo. El versículo dice así: recibid. Ay, pero es débil. A ese es el que más. Hay que recibirnos los unos a los otros. No tenemos opción. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ok. 3, las acciones. La receptividad tiene acciones claras, precisas en este capítulo. La mayoría de ellas, pretendo yo, la hemos resumido esta mañana, pero no abarcamos todo el capítulo 14 porque son muchas. Una de esas primeras acciones es: está prohibido contender sobre opiniones. Versículo 1 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender.
sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbre. ¿Qué está diciendo Dios aquí? No tenemos permiso, está prohibido. Está prohibido contender, pelear entre nosotros por lo que pensamos. Es que yo pienso que tiene que ser así. Miren ustedes cómo nos ha hecho daño en la historia de la iglesia. Personas que se erigieron y dijeron, las mujeres no pueden ponerse pantalones. Si la mujer se pone pantalones, se va para el infierno. Si la mujer se pone aretes, se va para el infierno. Si la mujer se va para el infierno. Si la mujer se maquilla, se va para el infierno. Hermano, no estamos hablando de cosas que ustedes no conocen. Y el problema es que más tarde el que condenó al televisor aparecía en él. Opiniones humanas han infectado la doctrina de Cristo. Yo recuerdo cuando comencé mi vida cristiana y estaba en la posición de Daniel en estos momentos, y yo iba a una iglesia, y cuando llegué a la iglesia me llamó la atención que había una cartelera bien grande de prohibiciones. Eso que está haciendo Ciro no se podía hacer, los hermanos la miraban a uno. ¿Te acuerdas, Ciro? Ciro, compañero mío de estudio. Y decía, no se puede hacer carabina en la iglesia, no se puede masticar chicle. Gracias a Dios que no estaban los celulares, porque se llena la iglesia de una serie de prohibiciones, que no hay espacios entonces para que Dios dirija la iglesia, porque las reglas ya tienen todo infectado. Entonces son opiniones humanas. No tenemos derecho de imponer nuestras opiniones sobre los hermanos, ni siquiera si yo soy pastor. No que no me gusta el Día de la Madre, no que no me gusta el 25 o el 24 de diciembre, no que no me gusta el 1 de enero. ¿Quién dijo que yo llegué aquí para imponer gustos? Ya la iglesia tiene un orden, y ese orden está aquí escrito, y mi tarea es aplicar esto que está aquí, la opinión de Dios, no la opinión de nosotros. La opinión de nosotros, en lugar de hacernos bien, nos hace daño. Por esa razón no tenemos derecho. Así que cuando usted venga y que, es que yo pienso que, guárdese ese yo pienso. Aquí lo importante es lo que Dios piensa, lo que Dios dice, lo que Dios declara, lo que Dios ordena. Amén. 2, no menosprecia a su hermano. Por eso ni imagen le puse ahí, porque es tan feo el menosprecio. No menosprecia a su hermano. ¿Qué significa eso? Menospreciar es restarle el valor. Voy a tratar de comunicarlo de esa siguiente manera. Menospreciar es darle menor valor a alguien. Miren ustedes, las opiniones valen más que mi hermano. Ay, es que yo creo que se debe comer es legumbre y no pollo. No, es que como a mí me gusta la carne de cerdo, entonces mejor comer la carne de cerdo. No, es como a mí me gusta es la gallina, entonces ya no se debe comer ni pollo, ni gallina, ni cerdo, sino gallina. No, señor, vale más mi hermano. Bueno, ahora lo vamos a ver. Lo que yo creo no vale más que mi hermano. Pero en el menosprecio, lo que yo creo vale más que mi hermano. Mis gustos, entonces valen más que mi hermano. La tradición vale más que mi hermano. Eso es lo que es el menosprecio. El término menosprecio es darle menor valor a alguien en comparación con algo. Entonces siempre hay algo que tiene más valor que mi hermano. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Dice Dios que mi hermano vale más que lo que yo opino. Porque lo que yo opino aquí se va a quedar, pero mi hermano va conmigo a compartir la eternidad. Mi hermano vale más que lo que yo creo, porque muchas veces lo que yo creo apenas es una partecita de la verdad, si es verdad. Si es verdad. Porque muchas veces creemos como verdad mentiras. Mi hermano vale más que mis gustos. Mi hermano vale más que la tradición. No es que la tradición que nos enseñaron los misioneros es así. No, hermano. Mi hermano tiene un valor eterno para mí. ¿Quién es mi hermano?
la persona con quien voy a compartir la eternidad en el cielo. Amén. Y lo demás no vale. 3, no juzgue a su hermano. No juzgue a su hermano. Bueno, la palabra juzgar es la palabra griega criticar. De hecho, es interesante que la palabra tiene una variante que es crisis. ¿Qué hace o qué ocurre cuando hay una crítica en la relación de personas, entre hermanos? Una vez hay una crítica, de una vez viene una crisis en la relación de la persona. Mire, es que usted es un tal. Enseguida después de eso se generan una serie de crisis. Los seres humanos, como siempre maquillamos las cosas, decimos, no, es que hay 2 clases de cosas. Hay 2 clases de crítica. Hay una crítica constructiva y una crítica destructiva. Cada crítica que no es la que Dios ha establecido es destructiva, porque es una crítica suya en contra de la crítica que Dios ha establecido. Déjeme decirle que Dios sí dice que debemos criticar o que debemos juzgar, y debemos hacerlo de la manera lógica. Es interesante que la Biblia nos habla del término griego como un proceso judicial. Se usó en el sistema judicial griego para hablar del proceso de investigar algo. Segundo, de contrastar las pruebas para determinar qué es la verdad y qué es la mentira de algo. O sea, eso es el discernimiento, distinguir una cosa de otra. Y como resultado llegó la sentencia judicial. Para nosotros, a veces no aplicamos ese principio. Sin conocer las cosas, hablamos. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos ido a conocer, a investigar qué es lo que está pasando en Venezuela? ¿Cuántos de nosotros sabemos de primera mano? No sabemos, no hemos pasado por el proceso judicial para determinar las cosas como son. Pero es que RCN y Caracol lo dijo. ¿Cuántas veces estos medios de comunicaciones no han hecho el proceso y terminan en la deshonra? Cada vez que nosotros no somos honestos en el proceso de juzgar alguna cosa para tener una sentencia adecuada, somos deshonestos en nuestra crítica, en nuestro juicio, y hacemos daño. Pero al hermano Dios nos dice, usted no tiene el derecho de criticar a su hermano, así que no lo critique. Las razones, vamos a ver las razones por las cuales no criticar al hermano. Yo quiero pedir que ustedes hagan reventar este micrófono esta mañana leyendo el versículo 4 de Romanos 14, para luego entonces sí entrar en este proceso. 1, 2, 3. Interesante. Los que investigamos la Biblia, cada palabra y la forma como un versículo comienza es muy importante. Este versículo es muy enfático. Y Dios nos encrespa de esta manera. ¿Tú quién te crees? ¿Y tú quién eres? Ahora yo le pregunto, ¿será que cualquier persona puede dar una sentencia judicial? Solo los. Bueno, está un poquito débil. Cualquier persona puede hacerlo, ¿cierto? No, solo los jueces, porque los jueces están puestos para eso. Lo que Dios nos está diciendo es, ¿acaso tú eres juez? Pregúntate, ¿tú quién eres? ¿Eres juez o eres hermano? No puede ser de las dos cosas. Y para ser juez, tienes que ser Dios. Ahora, la pregunta es, ¿eres Dios? ¿Eres Dios? Si no eres Dios, entonces deja tu posición y ocupa la tuya. Tu posición es hermano. Entonces ubícate como hermano, no te ubique como juez. Hay algunos que tienen lupas de diferentes clases, siempre están investigando, ¿están cierto? Para mirar los detalles, los errores,
Cualquier errorcito y ¡shup! La sentencia llega sin proceso judicial. Eso es lo que nos hace daño, hermanos, en nuestras relaciones como hermanos en la casa. Porque todo el tiempo tenemos el dedo acusador. ¿Se han oído esa expresión bíblica, verdad? El dedo acusador es el dedo del juez. Parece que durante toda la historia de la humanidad ha habido ese problema. Los seres humanos queremos ubicarnos como jueces de los demás. ¿Y qué dice Dios? ¿Quién te ha dado ese derecho? ¿Quién te ha puesto ahí? Estás usurpando un lugar. Y Santiago es el que nos recuerda algo. Tú estás ocupando papel de juez. La ley te condena a ti. Es más, el juez verdadero está mirándote. Y vas a tener problemas. Entonces las razones es, yo no soy juez. Y la segunda razón es, yo no juzgo bien. Quiero que pasemos anteriormente el proceso judicial para investigar bien. Antes de ello, quiero que recuerden dos cosas. Revisen la Biblia qué debe juzgar. Por ejemplo, usted debe juzgar todo lo que oye de la Biblia. Si alguien dice, es que Dios dice que hay que tirarse de cabeza, párese, vaya y investigue. ¿Dónde va a investigar? ¿Dónde va a investigar? ¿Dónde va a investigar? En la Biblia, en la Biblia. Ese está diciendo, no, pero es el pastor Jesús Gámez y seguramente es lo que dice. No, señor, usted tiene que investigar en la Biblia. Lo que está oyendo esta mañana, usted tiene que investigarlo, tiene que analizarlo desde la perspectiva bíblica. El segundo, entonces tiene que discernir, distinguir una cosa. ¿Es verdad? ¿Es mentira? Discernir es eso. Diferenciar una cosa de otra. Hoy estamos hablando de la receptividad. El domingo pasado hablamos de la unanimidad. ¿Hay diferencia entre esos dos temas bíblicos? Sí, señor. Eso es discernimiento. Y después de eso, entonces sí de una sentencia. Dios le dice a usted, pero a los hermanos no tiene usted derecho de juzgarlos. Eso le toca solo a Dios. Quiero decir esto porque es que algunos están predicando falsa doctrina por ahí. Y entonces dicen, es que no se puede juzgar al siervo de Dios. Es que no están juzgando al siervo, no están juzgando a la persona. Están juzgando lo que predica y Dios ordena que eso debe ser juzgado. No nos estamos metiendo con la persona, sino que con los hechos de la persona, las acciones. Si una persona, el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué hay que juzgar? El fruto, las acciones, las obras de la persona, no la persona. La persona la juzga, ¿quién? Dios, así es. Mi hermano depende del Señor. Me llama mucho la atención que cuando estaban hablando con los apóstoles del Señor Jesús, uno de los discípulos que estaba muy cerca del Señor, oyéndolo hablar del otro, le dijo, Señor, ¿y este qué? Porque se había corrido la voz entre ellos de que este no iba a morir hasta que el Señor viniera. ¿Y qué le dijo el Señor? Si yo quiero dejarle vivo hasta que yo venga, ¿qué? ¿A ti qué te importa? Sí, honestamente, si hubiese sido en este tiempo, eso fue lo que le dijo el Señor. Esos no son asuntos de nosotros, son cuestiones de Dios. Y eso es lo que Dios nos está diciendo allí. Miren lo que dice el versículo, leámoslo bien otra vez. ¿Tú quién eres? Que juzgas al criado ajeno. ¿Quién es el criado ajeno? El hermano. El hermano. El hermano es criado o siervo de Cristo, del Señor. Y usted no se puede meter con el criado sin meterse con el Señor. Si recuerdan a la esposa del rey David, Mical, desordenado, que se le veían los boxers, los hilos dentales, no sé qué cosa en esa época, taparrabo. Me llama la atención que Mical se molestó mucho y fue dura con David, y Dios le dio disciplina a Mical. No por lo que le dijo, sino por la forma como se lo dijo, irrespetuosa. Dios no estaba diciendo que David tenía razón.
Dios estaba mostrando que Mical no tenía derecho. Pero es mi marido y yo hago con mi marido lo que quiero. ¿Y dónde está eso? Es mi mujer y yo hago con mi mujer lo que quiero. ¿Dónde está eso? Es mi hijo y yo hago con mi hijo lo que quiero. ¿Dónde está eso? Dios dice, es mi siervo. Y yo hago con mi siervo lo que yo quiero, dice Dios. Pero usted, ¿quién es? ¿Qué derecho tiene sobre el otro? Que se ubica en una posición de juicio, de sentencia, malintencionada. Mi hermano es siervo del Señor. Y dice el versículo, si él está en pie, es porque el Señor lo tiene en pie. Y si él se cae, es porque el Señor permite que se caiga. Y todavía más, dice, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿usted cree en eso? ¿Que Dios es poderoso para sostener una persona? ¿O cree que usted tiene más poder que Dios para sostener a su hermano? Y por eso tiene que utilizar la crítica, las palabras duras. Que hay que tratarlo duro para que... Hermano, si usted está ahí, es porque Dios lo sostiene. No porque usted tiene fuerza, porque ninguno tiene fuerza. Es el Señor que nos sostiene. Digamos, mi hermano vive... lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno de nosotros muere para sí. Leamos todos el versículo 8, bien fuerte, dice así: pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. ¿Se da cuenta, hermano? Así que ¿por qué tenemos que ponernos a juzgar a otro si mi juicio no ayuda? Sigamos. Mi hermano le pertenece al Señor. Bueno, es que yo también. Sigamos. Cristo es el Señor de todos. El término Señor indica el dueño que tiene toda potestad. Uno de mis misterios y curiosidades es por qué Dios permite ciertas cosas en la vida de nosotros. La verdad, hermanos, tenemos que descansar en el Señor. Él planeó no solo nuestro presente, sino nuestra eternidad, y ningún detalle se queda por fuera. ¿Cierto que nos preocupamos? Y si creemos que si nosotros no estamos allí y no metemos la mano, entonces no van a funcionar las cosas. El universo ha funcionado dependiendo de Dios y no de mí. Y va a seguir funcionando como Dios le ha planeado. Sigamos. Todos le pertenecemos al Señor. Así estemos vivos, así estemos muertos, le pertenecemos al Señor. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Mire, vamos a leer estos dos versículos bien fuertes. Romanos 14:10 y 2 de Corintios 5:10. Dice así: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si yo me estoy tirando de juez, estoy equivocado, estoy actuando mal, y allá en el tribunal hay un solo juez, un solo que va a dar el veredicto
El premio, porque este tribunal aquí es no para condenar al creyente, porque el creyente ya no tiene condenación, sino el juicio de las obras. Dice 1 Corintios capítulo 3, que vamos a ser salvos, pero sin embargo, vamos a comparecer por lo que hayamos hecho mientras estamos en el cuerpo. Así que si tienes ganas de juzgar, piensa por lo menos dos cosas. Ahí hay una lista de cosas que pensar, pero por lo menos piensa dos cosas. Uno, no eres juez, eres hermano. Dos, un día vas a estar delante del verdadero juez, dando cuenta de tus malos actos. Uno de ellos, juzgar a tu hermano. Así es, hermano. Hay una cosa aquí que quiero meterla porque no está en el texto bíblico, pero nos provoca cuando alguien nos juzga. Nosotros también conocemos cositas de la otra persona. Todos tenemos rabo de paja, ¿cierto? Entonces, como cuando nos juzgas, sentimos el cosquilleo, pero no, quédese quieto, no importa. Mejor espere, como dice otra parte. Solo que no, hay más textos para hablar de esto, pero no quise salirme de allí porque el tiempo nos corre mucho. Pero cuando sienta usted el cosquilleo porque lo están juzgando, si lo juzgan, quédese quieto, no le dé espacio a eso. Dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 3 y versículo 4, yo en muy poco tengo el ser juzgado por tribunal humano, ni yo mismo me juzgo, porque a mí el que me juzga es el Señor, dice Pablo, o dice Dios a través de Pablo en el capítulo 4 de 1 Corintios. Así que cuando lo juzgue, quédese quieto, dependa del juicio de Dios y no del juicio de las demás personas. Es común que la gente haga esto. Por favor, luchemos, hermanos, luchemos con esto, porque no agrada a Dios y nos hace daño en la relación mutua como hermanos. Cada uno dará cuenta a Dios de sí y no del otro. O sea, usted está tan ocupado juzgando a su hermano, señalando a su hermano, y al fin y al cabo usted no va a dar cuenta por su hermano. Su hermano va a dar cuenta por usted, por él, y usted va a dar cuenta por usted. Sigue. Dios me ordena no juzgar a mi hermano. Esa es otra razón por la cual no juzgar a mi hermano. El versículo dice bien claro, ¿tú quién eres? Y el versículo 13 dice, no lo juzguemos. No me toca a mí juzgar a mi hermano, le toca a Dios juzgarlo. Ya Él tiene un juez eficiente. Yo no soy capaz de hacerlo bien. Para allá vamos. Como no lo hago bien, termino menospreciando a mi hermano y metiéndome en problemas, porque Dios no va a permitir que yo menosprecie a su hijo, que yo menosprecie a su siervo, y va a darme. Voy a decirles algo aquí un poco con mucho temor y temblor. ¿Sabe cuál es el problema de ponernos a juzgar? Es que Dios puede hacerme pasar a mí por circunstancias duras. He visto hermanos metidos en problemas por esto, hermano, vea. Porque ven, ellos tienen el dedo, las lupas, todas, tienen una serie de lupas computarizadas, mejor dicho, mejor que los telescopios esos que estudian el sol, y para mirarle las dificultades, los errores a otros. Y Dios dice, estás tan ocupado mirando los errores de otros, voy a publicar los tuyos, que también tienes. Y el pobre hermano entonces después anda apagando incendio. Así que el miedo que tengo es eso. Mi consejo es, evita juzgar y evita que Dios te publique tus errores, porque también los tienes. Si nos ponemos a jugar con esto que no agrada a Dios, podemos pasar mal momento. ¿Correcto? Mi juicio ofende a mi hermano. ¿Quiere ayudar a su hermano? Usted tiene la tarea de ayudar a su hermano. No es juzgándolo como lo ayuda. No solamente su juicio ofende a Dios, al hermano, perdón, sino también ofende a Dios. Ofende a Dios.
Mi juicio hace tropezar a mi hermano. Me llama mucho la atención la palabra tropezar. Aquí hay dos cosas interesantes. La palabra tropezar aquí da la idea de que es una trampa en la que yo mismo hago caer a mi hermano. Mi juicio ofende al hermano y en lugar de ayudarlo a superar el pecado, el problema, su falencia, lo va a hundir en él. Es como si usted va a salvar a alguien que se está ahogando y lo que hace es que se tira encima de él. Venga, voy a salvarlo. ¿Dónde está para salvarlo? Pero déjeme pararme sobre usted para sacarlo del agua. Media hora más tarde lo saca, pero ya está acabado. Así es. Usted intenta ayudar a alguien juzgando y lo que hace es hundirlo. Es provocarlo hacia el pecado. Es amarrarlo al pecado que usted quiere que él salga de él. Así que no es la metodología adecuada. Mi juicio hace caer. La palabra hacer caer es una trampa que hace caer. Me llama mucho la atención estas imágenes allí. ¿Sí recuerdan la historia bíblica? Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te condenaban, que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Está viendo la actitud de Jesús? El que conocía verdaderamente. No está diciendo el Señor Jesús que ella no había pecado. Pero la actitud de Jesús no fue una actitud condenatoria, una sentencia, ¡shak!, sino: ahora no peques más. Decida no poner tropiezo a su hermano. El juicio suyo lo ofende. El término ¿cierto que es lo que juzgar, acusar? Pero no es lo que nos ayuda. No es lo que ayuda, mi hermano. Yo debo recibirlo como tal y eso me permitirá a mí ser instrumento de Dios. ¿No ha pasado eso cuando usted va a la clínica y lo revisan y el corazón? Inadecuada. ¿Cómo puede ayudar el médico entonces? El médico lo analiza y dice: sí, está enfermo. Está enfermo. Ingrésenlo a la clínica, vamos a ponerle en observación, vamos a darle los medicamentos adecuados, vamos a ver qué tipo de cirugía necesita, pero de aquí no sale hasta que esté bien. Ese es el procedimiento adecuado. 5. Decida no poner ocasión de caer a su hermano. No le ponga trampas. Su actitud de juzgar, en lugar de ser una ayuda, es una trampa. Es una trampa.
es aquello que lo hace pecar. 6. Viva para Dios. Dice, porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Viva para Dios, aprenda a vivir para Dios. Eso significa que usted entiende que lo que es depende de Dios y no de usted. Lo que es su hermano también. 7. No contriste a su hermano. Producir tristeza en el otro no es lo que ayuda. Cuando Dios produce la tristeza, lo lleva al arrepentimiento. Cuando nosotros producimos la tristeza, lo que hacemos es menospreciar, hacer daño a la persona. Siga lo que contribuye a la paz. Quiero pedirles el favor que lean este texto. Dice así la palabra del Señor. 1, 2, 3. Bueno, ese era el ensayo. Eso era el ensayo solamente. El versículo dice así. 1, 2, 3. Así es. ¿Qué es más? La obra de Dios. El versículo dice así: no destruyas la obra de Dios de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. Y era la comida. Lo que se vendía en la carnicería antes había sido. Y algunos hermanos entonces decidían, no, yo mejor voy a comer legumbre y no como carne, porque aquello, cuando realmente no importaba, porque el hermano no estaba ya sacrificando. Entonces el conocimiento bíblico es, esa carne, provisión de Dios. No, que los impíos la llevaron allá y se la presentaron a un ídolo. No importa, pero es una provisión de Dios para mí. Algunos hermanos tenían ese conocimiento claro, pero los otros no. Eso se lo presentaron allá a Artemisa, a Diana, se la sacrificaron ahí mientras estaban haciendo sus orgías y tal cosa. Y entonces ya se sentía contaminado y entonces, bueno, si se puede comer esa carne, también me imagino que se puede participar de esos festivales orgiásticos, así que me voy para allá. Provocado por la actitud del otro. Entonces Dios dice, un momento. Así le guste la carne a usted, usted no tiene derecho de imponer su gusto a expensa del daño que produce eso en mi hermano. Por esa razón Dios dice, mi hermano es más importante que mi gusto de comer carne. Por esa razón, hermanos, hay que cuidar a mi hermano. Mi hermano es la obra de Dios. El término obra es lo que Dios está haciendo. Lo que Dios está haciendo en cada vida es lo más importante. Ahora, ¿usted en qué posición se va a ubicar? ¿Ser un colaborador de Dios o ser un obstructor? Y una manera de obstruirlo es criticando lo que Dios está haciendo en las personas. Quiero concluir con esto. ¿Qué privilegio me ha dado Dios siendo un ser humano imperfecto, luchando con mis propios pecados?
el poder estar cerca de otros en la misma lucha y de alguna manera colaborar. Y sabe usted que una de las actitudes que es favorable es que cuando la persona está en su lucha, vea que hay un compañero de lucha a su lado en lugar de un juez. Eso es muy agradable, uno sentir que hay otra persona al lado de uno que está en el mismo proceso de lucha, que no se ubica como un acusador, como un dedo que nos oprime. Eso es de mucha ayuda, porque todos estamos en la misma lucha, ¿cierto, hermanos? Aquí concluimos, hermanos. Si Dios te recibió a ti, así como eres, ¿quién eres tú para no recibir a tu hermano? ¿Acaso eres mejor que? ¿Quién eres para juzgar a tu hermano? Recuerda que para juzgar se necesita ser. ¿Tú eres juez? Siempre pregúntate, ¿eres juez? Si no eres juez, entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Ubícate en tu posición, es al lado, no arriba en la silla de acusador. La silla es para Dios, dejémosela a Él. Amén. No somos jueces, somos hermanos. Mi hermano es y será lo que Dios haga de él y en él. Si Dios le permite caer, él caerá. Si Dios le permite estar en pie, él estará en pie. Y la promesa, él estará en pie, porque poderoso es el Señor, dice. 5. Mi juicio siempre será imperfecto. Yo no tengo la capacidad de ver todas las cosas. Reconózcalos. Reconózcalos. Ya tenemos todos un juez, ese es Dios. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para recibir según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Quiero pedirles que se pongan en pie, hermanos, y vamos a orar. Vamos a orar. Amado Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, queremos dar gracias en esta hora por esta oportunidad.